Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas. Nos vamos a meter sobre todo con las novedades, primero relacionadas al mercado de pases. ¿Quiénes serán los 5 jugadores que entrarán en la lista de buena fe de la Copa Libertadores? Porque por lo pronto River hoy tiene 4 refuerzos confirmados, casi 5. Vamos a estar hablando de ese quinto porque nuevamente hay negociaciones entre River y San Lorenzo para intentar cerrar a Vareiro, pero puede ser que haya 6 o 7 refuerzos, inclusive con vistas a la Copa Libertadores, y por eso mismo el cuerpo técnico tendrá que elegir a 5. Vamos a hablar de eso, vamos también a hacer referencia a los jugadores que comenzaron la pretemporada pero que lamentablemente se irán dentro de poco y no formarán parte del inicio de la competencia oficial, y dependiendo de cómo sea su rendimiento con la selección argentina podrían inclusive no llegar al primer partido contra Talleres por los octavos de final de la Copa. Y vamos también a estar hablando de aquellos futbolistas que no comenzaron la pretemporada y que se estarán sumando dentro de un par de días. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar hablando justamente de lo que tiene que ver con la lista de buena fe que podría presentar River de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores. La fecha límite para presentar la nómina en la competencia internacional será el 9 de agosto, es decir, todavía hay un tiempo prolongado como para decidir qué jugadores van a ser intercambiados. Recordemos que no es que se van a agregar 5 futbolistas a la lista de buena fe, sino que hay que sacar 5 de los que estén en la misma y poner a otros 5, que siempre en general son los refuerzos del club. Por lo pronto, River hoy tiene confirmados a 4 jugadores con la posibilidad casi concreta de traer a un quinto. Estos 5 futbolistas son Felipe Peña Viafore, que fue el único que se presentó el primer día de pretemporada, Franco Carboni y Federico Gattoni, que ya se hicieron sus respectivas revisiones médicas y están a punto de convertirse oficialmente en refuerzos de River, se sumarán a la pretemporada en lo inmediato. Lo de Jeremías Ledesma también está totalmente arreglado, será el 4º refuerzo, y falta Adam Vareiro. Supongamos que se termina de solucionar todo entre River y San Lorenzo y el atacante guaraní se convierte en el 5º refuerzo. Ahí ya tendríamos los 5 jugadores que uno pensaría que entrarían en la nómina para jugar la Copa Libertadores, por lo menos los octavos de final. Sin embargo, como ya sabemos, River sigue en tratativas para intentar incorporar un defensor central más. Y se está hablando también de traer un mediocampista más, es decir, en total podría haber 7 incorporaciones en este receso. Y como dije recién, en la lista de buena fe solo se pueden hacer 5 cambios. Obviamente, teniendo en cuenta que todavía falta un mes para presentar la nómina con las modificaciones correspondientes, no se van a tomar decisiones con tanto tiempo de antelación. Porque la realidad es que hay 5 partidos correspondientes a la liga profesional antes del primer duelo contra Talleres de Córdoba y no se puede verdaderamente prever qué es lo que va a pasar. Uno, si hoy tiene que suponer que algún jugador podría llegar a quedar afuera de lo que mencioné, y el primero que a uno se le ocurre es Franco Carboni, porque hoy River ya tiene 2 laterales izquierdos y a lo mejor utilizar uno de esos 5 cupos en un tercer lateral izquierdo no sería apropiado. Ahora, si en alguno de estos 5 partidos, por ejemplo, se lesiona Enzo Díaz, y ahí la cosa cambia totalmente, y a lo mejor Carboni no solamente no es el nombre que no queda afuera, sino que a lo mejor termina siendo el primer jugador que ingresa en la lista por la necesidad sí o sí de tener un futbolista más en esa posición en el terreno de juego. Por eso mismo, de todas las informaciones que han surgido de este jugador no va a entrar en la nómina, este jugador va a quedar afuera de la lista, nada de lo que ha salido hasta ahora, de lo que se ha rumoreado, es real. La decisión la tomará el cuerpo técnico de Martín de Michelis una vez tenga a todos los refuerzos a disposición y de ver cómo se encuentra el plantel en ese momento puntual, porque dependiendo de lesionados puede ser que se tenga que meter a alguien en la lista de último momento. Además, habrá que esperar a aquellos jugadores que se van, que no lo mencioné en la lista, pero posiblemente tengamos un par de partidas más en los próximos días. Y vamos ahora a hablar del caso de Adam Vareiro para terminar de hacer referencia a lo que tiene que ver con los refuerzos. River y San Lorenzo habían llegado
a un acuerdo en 2 oportunidades. Sin embargo, en ambas ocasiones, la dirigencia del Ciclón decidió dar marcha atrás a lo establecido en primera instancia y por eso mismo hoy no está cerrada la contratación del futbolista. Es verdad que los números no son insalvables, no es que San Lorenzo le ha pedido a River algo que el millonario no puede pagar, o que el conjunto de Núñez ya ha decidido definitivamente desistir de la contratación del jugador. Todo sigue en pie. En un principio se habían puesto de acuerdo porque en definitiva lo que sucedía era que el más grande no quería pagar el valor de la cláusula de rescisión de Vareiro, que es de $3,5 millones. Esto se debe al pacto de caballeros que hay entre los directivos del fútbol argentino, donde se establece, es algo no firmado y no reglamentado, es decir, River puede pagar la cláusula de Vareiro si es que quiere, pero de común acuerdo las distintas dirigencias han decidido que no se hagan uso de la cláusula de rescisión entre conjuntos del fútbol argentino. Por eso mismo River siempre trató de llegar a un acuerdo con San Lorenzo de Almagro y lo hizo en 2 oportunidades. Sin embargo, como lamentablemente no hubo solución en ninguno de los casos, ahora River está seriamente analizando la posibilidad de pagar la cláusula de rescisión de Vareiro e inclusive a San Lorenzo, teniendo en cuenta lo que se había hablado anteriormente, a lo mejor hasta le convendría que el más grande pague el valor de la cláusula de rescisión, porque recordemos que en su momento, la última vez que llegaron a un acuerdo, River había quedado con el Ciclón en pagar $1,5 millones y después cancelar la deuda con el Necaxa de México que tenía Banfield. De esa manera Milton Jiménez, atacante del taladro, iba a pasar a jugar al Ciclón. Sin embargo, San Lorenzo terminó pidiendo algo más de dinero. Y teniendo en cuenta que el valor de la cláusula de rescisión son $3 millones, pero River tiene que pagarlo al contado, de esa manera el club azulgrana recibiría un poco más de dinero de lo que obtendría en caso de hacer la negociación por medio del acuerdo preestablecido anteriormente. Es verdad que si River paga la cláusula de rescisión, después San Lorenzo tendrá que negociar por su lado la contratación de Milton Jiménez con Banfield y Necaxa, pero River me parece que ya está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión, que esto se va a hacer oficial durante estos días. No hubo apuro, o por lo menos no hubo tanta velocidad en esta semana, porque se sabe que hasta los primeros días de la semana que viene Vareiro estará descansando, teniendo en cuenta que ayer terminó su participación en la Copa América con Paraguay. Y vamos ahora a meternos con unas cuestiones puntuales que tienen que ver con futbolistas que hoy forman parte del plantel de River. Primero vamos a hablar de estos 2 jugadores que ven en pantalla, que son, todos los conocemos, Pablo Solari y Claudio el Diablito Echeverri. Los 2 futbolistas arrancaron el lunes pasado la pretemporada con River, al igual que el resto de sus compañeros. No hubo ningún inconveniente en relación a que pudieran presentarse en el primer día de entrenamientos. Sin embargo, a partir del próximo 10 de julio, es decir, el miércoles de la semana que viene, ya tendrán que ir a entrenar con la Sub-23 de cara a lo que va a ser el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. Es cierto que River todavía no ha recibido la confirmación oficial de que van a formar parte de la lista de 18 definitiva, teniendo en cuenta que los dirigentes del fútbol argentino están intentando asegurarse los 3 lugares correspondientes a los futbolistas mayores que se pueden llevar en esta clase de competencias. Recién ahí Javier Mascherano terminará de definir la lista. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, tiene que recortar a 5 jugadores si comparamos esta nómina con los futbolistas que representaron a la selección argentina en el torneo preolímpico que se llevó a cabo en Venezuela entre enero y febrero de este 2024. En ese certamen Solari y Echeverri estuvieron presentes. Solari siempre lo estuvo, mientras que Echeverri entró a último momento por la lesión de Pedro de la Vega, y ahora todo parecería indicar que ambos seguirían formando parte del combinado nacional, pero esto no está del todo seguro. En caso de que formen parte de la selección argentina, van a obviamente viajar a territorio francés para disputar los Juegos Olímpicos en búsqueda de la medalla de oro, y en caso de que lleguen a la final del torneo, su participación va a terminar el 10 de agosto. Estamos hablando de que esto va a ser 4 días antes del primer partido contra Talleres correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores. Eso significa que no van a poder estar,
No significa eso, porque ya hemos visto casos, no tanto en el fútbol argentino. En Argentina, cada vez que un jugador se va a representar a su selección y llega 2 días antes del próximo partido, se lo suele dejar descansar. Pero en Brasil, por ejemplo, sucede que los jugadores terminan de representar a su selección y dentro de 2 días tienen un partido con su equipo y lo juegan. Así que me parece que si De Michelis considera indispensables a Solari y a Etcheverry, deben estar a disposición para ese encuentro. Obviamente pueden regresar antes dependiendo de cómo le vaya a la selección argentina. Si queda fuera en fase de grupos, podrían volver 10 días antes del partido y obviamente esto sería muy beneficioso para el cuerpo técnico. Y vamos ahora a hablar de la situación que es similar, no quizás en lo que respecta a la importancia del partido que se perderían, pero que se puede obviamente asemejar a lo que pasa con Etcheverry y Solari. Armán y Borja están con la selección argentina y con la selección de Colombia respectivamente en los Estados Unidos con la Copa América. Por lo pronto, para el partido de octavos de final contra Talleres van a estar a disposición, de eso no hay ningún tipo de duda y no va a haber ningún inconveniente, pero para lo que va a ser la reanudación de la liga profesional, es decir, el domingo 21 de julio, cuando River tenga que enfrentar a Lanús en el Estadio Monumental por la 6ª fecha del torneo doméstico, y dependerá de cómo les vayan los siguientes encuentros a sus respectivos países para saber si van o no a estar disponibles. Argentina juega este jueves 4 de julio contra Ecuador, mientras que Colombia lo hará el sábado 6 de julio. Si quedan eliminados ahora en cuartos de final, los dos van a poder estar en ese partido contra Lanús sin demasiados inconvenientes, porque van a tener los 7 días correspondientes de vacaciones y van a llegar para ese duelo con un descanso lo suficientemente bueno y además habiendo tenido un par de entrenamientos antes de que se lleve a cabo ese cotejo. Ahora, ¿qué es lo que sucede si ambos llegan a semifinales? Y ahí la cosa se complica, porque en definitiva van a estar con sus respectivas selecciones en el continente norteamericano, ya sea hasta el sábado 13 de julio o hasta el domingo 14 de julio, dependiendo de si juegan el partido por el tercer puesto o si juegan la gran final de esta Copa América. Así que habrá que esperar a ver cómo es el rendimiento de sus respectivos equipos para saber si podrán estar con River en la reanudación del torneo. Ninguno de los dos sería titular en estos encuentros de cuartos de final y ninguno de los dos llegaría con demasiada carga en lo que respecta a cantidad de encuentros. Armani ya tiene 0 posibilidades de jugar porque, si bien es cierto que existe la chance de que el arquero titular de Argentina se lesione, la realidad es que uno cree que esto no sucederá. En cuanto a lo de Borja, obviamente un jugador de campo siempre tiene más chances de jugar que un arquero y por lo pronto no hay que dejar de lado que si en algún momento Colombia tiene complicaciones en ataque, puede ser que el máximo goleador del fútbol argentino durante la primera mitad de este año pueda sumar minutos. Aún así, no va a ser exigido demasiado, por lo que habrá que esperar a ver cuándo quedan eliminadas Argentina y Colombia para saber efectivamente en qué momento regresan al país y se suman al plantel dirigido por Martín de Michelis. Y vamos ahora a hablar del futbolista, el tercer jugador de River que está en la Copa América, que estaba, mejor dicho, que ya quedó eliminado, que tendrá sus días correspondientes de vacaciones, pero que se sumará al plantel, inclusive antes de lo que va a ser el primer amistoso de River en esta pretemporada. Es cierto que es muy probable que Paulo Díaz no juegue el duelo contra Millonarios de Colombia el martes 9 de julio en el Estadio Monumental, pero lo positivo es que va a estar a disposición para De Michelis a partir de mediados de la semana que viene y no va a tener ningún inconveniente en estar disponible para lo que será la reanudación de los partidos oficiales. El defensor chileno jugó 180 minutos en la Copa América, fue parte del 11 titular en el primer partido contra Perú y en el segundo contra Argentina. Después el entrenador Ricardo Gareca decidió sacarlo en el último duelo de la fase de grupos contra Canadá y su rendimiento fue más que aceptable. Es cierto que no la rompió ni mucho menos, no es fácil jugar en una selección como Chile, pero por ejemplo únicamente recibió un gol en la Copa América y eso se debe también a la gran solidez defensiva que mostró el zaguero del conjunto de Núñez. Es un futbolista que todos sabemos lo indispensable que es hoy por hoy para el plantel dirigido por De Michelis. Más allá de sus errores, más allá de su irregularidad, porque también Paulo Díaz tiene esos momentos de algunos cotejos donde duda mucho y eso genera preocupación defensiva, hoy no se puede dejar de lado a un jugador como Paulo Díaz porque claramente es el mejor defensor del equipo y junto con Borja son los dos mejores jugadores que River ha tenido en este 2024. Por eso es indispensable que pueda por lo menos tener una semana de pretemporada, no la va a tener completa porque está claro que en este momento, más allá de quedar eliminado,
de la Copa América no se sumó todavía al plantel de River, pero sí lo hará a partir de mediados de la semana que viene y ahí podrá entrenarse a la par del resto del plantel. Seguramente para lo que será el segundo amistoso contra Olimpia de Paraguay, esto será el sábado 13 de julio, va a estar a disposición y va a poder empezar a sumar minutos nuevamente. Es hoy por hoy una pieza clave no solo en la zona defensiva, sino que si hoy tenemos que hablar del 11 que saldrá desde el arranque en el duelo contra Talleres por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, Pablo Díaz es número puesto. Veremos si puede llegar algún defensor central más, además del arribo de Federico Gattoni, como para que pueda pelearle el lugar al chileno. Pero por lo pronto la eliminación de Chile en la Copa América, si bien es cierto que para Pablo Díaz no es algo bueno, para River es un beneficio más que importante. Y para terminar el video volvemos a hablar del mercado de pases, pero esta vez de dos jugadores que pueden llegar a irse del equipo de Núñez. El primero de todos es Ezequiel Centurión. Con la llegada de Jeremías Ledesma, está claro que el segundo arquero de River, quien ha sido el suplente de Armani durante los últimos 2 años y medio, no va a tener lugar porque no le sirve ni a él ni al equipo que un jugador de 26 años sea el tercer arquero del plantel. Eso ya le corresponde a jugadores más jóvenes. Junto con Centurión, los otros dos guardametas que hoy están haciendo la pretemporada con River serán los que peleen ese lugar por el tercer arquero. Estamos hablando de Lucas Lavanino y de Santiago Beltrán. Mientras tanto, claro está, Franco Armani y Jeremías Ledesma serán el arquero titular y suplente, peleando el lugar como se suponía cuando se decidió que River fuera a buscar a Ledesma proveniente del Cádiz. Pero hablando ahora del futuro de Ezequiel Centurión, en principio River tiene la idea de cederlo a préstamo. Si bien es verdad que lo que el más grande quiere hacer con los jugadores que salgan en este mercado es asegurarse una transferencia, con Centurión, teniendo en cuenta que en los últimos 2 años y medio ha jugado muy poco, sobre todo hablando de partidos oficiales, van a tomar un poco más de consideración en relación a poder cederlo en vez de venderlo definitivamente, porque River pretende alrededor de $1 millón para transferir a Centurión y por lo pronto uno cree que no va a haber un equipo que pueda poner ese dinero por lo menos en el corto plazo. ¿Cuál es la idea primaria? Que vaya a jugarse a Atlético Tucumán. El elenco del norte del país pretende una cesión por 18 meses y es un tiempo lo suficientemente aceptable como para que River pueda acordarlo junto con el arquero para que de esa manera se vaya cedido. Centurión igual arrancó la pretemporada con River porque hasta que no se termine de cerrar este préstamo no tiene su futuro definido y obviamente tiene que seguir entrenándose. ¿Qué es lo que sucede? En primera instancia, si Centurión quiere irse por 18 meses, deberá renovar su contrato con el club. Esto es porque su vínculo con River termina el 31 de diciembre del 2025 y ese sería el momento en el cual terminaría su cesión con Atlético Tucumán si es que se va a préstamo por 1 año y medio. En cuanto se arregle la renovación de contrato de Centurión, River aceptará cederlo sin ningún tipo de inconveniente a Atlético Tucumán. Y vamos ahora a hablar de otro futbolista que se puede ir, un jugador que ya los hinchas de River no quieren ver más con el manto sagrado. Estamos hablando de Marcelo Andrés Herrera. Por lo pronto, solo ha recibido una oferta, no en River, es decir, la propuesta no ha llegado a las oficinas de la institución de Núñez, pero sí habría llegado por medio de su representante, que sería un préstamo desde Defensa y Justicia. En River, por lo pronto, como dije recién, tienen la idea de que todo futbolista que se vaya en este mercado sea definitivamente transferido. Se puede ir en primera instancia a préstamo, pero luego tiene que tener una obligación de compra, como sucedió con Palavecino, que el Necaxa tiene una obligación de compra si juega cierta cantidad de partidos por $2 millones, como la tenía Héctor David Martínez con el Pumas de México antes de que se cayera su pase por temas exclusivamente del equipo mexicano, y como lo va a tener cualquier jugador que se vaya, con la excepción que mencioné recién de Ezequiel Centurión, que igual puede tener una opción de compra para irse a Atlético Tucumán, pero por lo pronto se haría una excepción con el arquero. En el caso de Marcelo Andrés Herrera, River no tendría inconvenientes en cederlo, pero Defensa y Justicia tendría que poner una obligación de compra y por lo pronto la oferta que acercó su agente deportivo no está establecida esta obligación de compra, por lo que en principio hay que decir que River no aceptaría esta propuesta del Halcón de Varela. Aún así se está esperando que llegue un ofrecimiento del fútbol del exterior, sobre todo del fútbol mexicano, porque de equipos del norte de América
podría llegar una propuesta que sí cumpla con las condiciones que pretende River. Habrá que esperar, es un jugador que no digo que no vaya a tener lugar, porque hay que tener en cuenta que cada vez que parecía que Herrera perdía su ubicación dentro del plantel, De Micheli siempre le volvía a dar otra chance. Herrera en general no ha rendido, salvo algún partido muy pero muy puntual. El año pasado, cuando jugó contra Boca en la Bombonera, hizo un correcto encuentro. Cuando River enfrentó a Fluminense en el Monumental, más allá de que ese día todo el equipo jugó bien, después no hay grandes partidos de Herrera. Y ya lleva 2 años y medio. No es que lleva 6 meses como Villagra, Fonseca o Santana, a quienes se puede esperar un poco más. Así que si llega una oferta, más allá de que sea a préstamo de cesión con una obligación de compra, River estaría dispuesto a traspasar a Herrera, y además la información por medio de su representante es que el jugador tiene la decisión ya tomada de cambiar de aire en este mercado de pases. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, está claro que el mercado de pases de River no es malo, pero todavía falta como ese jugador que pueda romper el molde. Hay futbolistas importantes que han llegado, Ledesma es un buen arquero, Gattoni es un buen central, Vareiro, si bien es cierto que no convence demasiado, en Argentina ha estado a la altura en San Lorenzo. Por lo pronto se puede armar un plantel más competitivo y con más alternativas que lo que tenía River en la primera mitad, más aún si se llegan a ir aquellos futbolistas que ocupaban un lugar en el plantel y no tenía sentido que estuvieran. Pero parecería que todavía falta ese jugador estrella. Veremos qué es lo que sucede en lo que resta del mercado de pases. Y en relación al resto de las noticias, lo que tiene que ver con los actuales futbolistas del plantel de River, lo de Solari y Echeverri puede terminar siendo una mala novedad si es que Argentina llega lejos en los Juegos Olímpicos, porque hay que ver si De Michelis lo va a tener en cuenta para el primer partido contra Talleres. Dependerá primero de si son convocados y después hasta dónde llegue la selección nacional en los Juegos Olímpicos. Y en lo que respecta a Paulo Díaz, Armani y Borja, el primero estará absolutamente para todos los encuentros. En cuanto al argentino y al colombiano, dependerá de lo que hagan sus respectivos países en la presente Copa América de Estados Unidos 2024. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.